En esta lección número 7 trabajaremos con fórmulas, código de errores de fórmulas. Identificaremos cada uno de estos códigos y cómo solucionar su error. Además, veremos ejercicios aplicados al uso de fórmulas. Pasaremos a la hoja fórmulas para ver la explicación sobre las fórmulas en Excel. ¿Qué es una fórmula en Excel? Una fórmula en Excel es una expresión que permite realizar cálculos automáticos usando números, referencia de celdas, operadores matemáticos y funciones. Las fórmulas en Excel deben iniciar con el signo igual en la posición de celda donde se desea obtener el resultado. Las fórmulas contienen las siguientes características. Debe iniciar por un operador igual. 2. Valores numéricos. Se pueden usar valores numéricos directamente. Ejemplo, puedo sumar en una celda dos valores numéricos. 3. Referencia de celda. Permite usar los valores almacenados en otras celdas. Ejemplo, igual a 2 por B2. Recordemos que utilizamos unos operadores matemáticos explicados en la lección anterior, como es el signo más, el signo menos, el asterisco para multiplicar, la barra diagonal, el slash utilizado para dividir, el símbolo de potencia y los paréntesis para agrupar y crear prioridades. Esto tiene un orden de prioridad, como es primero lo que está en paréntesis, luego la potencia, tercero multiplicación y división, y por último la suma y la resta. Tenemos un ejemplo de una fórmula en donde inicia por igual y hace referencia a unas posiciones de celdas. Realizaremos el siguiente ejemplo. Tenemos el campo 1 y campo 2 con valores y con operaciones correspondientes como son suma, resta, multiplicar y dividir. Para crear una fórmula debo ubicarme en la posición de celda donde quiero obtener el resultado. Inicio con el signo igual y puedo tocar haciendo un clic sobre la celda que voy a referenciar en la fórmula. Si voy a sumar, coloco el signo más. Luego presiono clic sobre la siguiente celda que voy a referenciar para sumar y presiono la tecla Enter. Observamos el resultado. En el caso de la siguiente fórmula, presiono igual, toco la celda que voy a referenciar en la fórmula, presiono el signo menos, luego toco la celda que voy a referenciar en la fórmula y presiono Enter. Presiono igual, toco la celda que voy a referenciar, voy a multiplicar y toco la siguiente celda que voy a referenciar. Y en la siguiente, que es división, toco la celda que voy a referenciar, presiono el símbolo de división y luego la celda que voy a referenciar. Estos serían los resultados de la fórmula. Como estos son posiciones de celdas, yo puedo modificar los valores y automáticamente los resultados van a cambiar. Pasaremos a la hoja práctica en donde tendremos unos ejercicios de creación de fórmulas. En este ejercicio tenemos una columna cantidad, una columna productos, una columna precio unidad y vamos a obtener el subtotal, el impuesto, el descuento y el total a pagar. En este cuadro azul vamos a realizar cada una de estas operaciones que me están sugiriendo. Primero, aplique formato de contabilidad en la columna precio unitario. Esta columna vamos a seleccionar las celdas y luego
obtenemos columna contabilidad, formato contabilidad. Realice la fórmula para obtener el resultado del subtotal, multiplique cantidad por precio. Presiono igual, toco la celda de cantidad por la celda precio unitario. Luego presiono Enter. Observen que el resultado se muestra automáticamente. La siguiente posición de celda, realizamos la fórmula. Presiono igual y toco la celda cantidad y luego presiono igual y toco la celda precio unitario. Y así podemos realizar sucesivamente cada una de las fórmulas. Pero como esta es una tarea que puede ser algo tediosa según la cantidad de fórmulas que vayamos a realizar, nosotros podemos obtener las siguientes fórmulas de manera rápida realizando un copiado de la fórmula. En la posición de celda que contenga una fórmula, puedo ubicarme para obtener la copia de esta fórmula a la demás celda siguiente. Simplemente ubicando en el punto de control de la celda activa, cuando aparezca el signo más de color negro o cambie el puntero del mouse, presionamos un clic sostenido y luego soltamos. Y observen que Excel automáticamente genera las siguientes posiciones de fórmulas. Esto recibe el nombre de referencias relativas. En un video siguiente haremos una explicación amplia acerca de estos tipos de referencias. Realizaremos el resultado de la columna impuesto. Presiono igual, toco la celda subtotal por 19 y luego porcentaje. Presiono Enter y ya obtenemos el resultado. Luego podemos copiar hacia abajo para obtener las demás fórmulas. Vamos a modificar el tamaño de esta celda para que se muestre el mismo ancho, en número de 11. Muy bien. La columna descuento. Vamos a obtener el 5% del descuento sobre la columna subtotal. Presiono igual, toco la celda subtotal por 5 porcentaje. Presiono Enter. Voy a seleccionar la celda para cambiarle el tamaño a 11. Y ahora puedo copiar la fórmula. Aplicamos formato de contabilidad. Por último, total pagar. Vamos a presionar igual, subtotal más el impuesto menos el descuento. Presiono Enter. Voy a seleccionar la celda para cambiarle el tamaño a una posición de 11 o a un tamaño de 11. Luego puedo copiar y generar los resultados de manera automática. Acabamos de desarrollar un ejercicio de fórmulas en donde a partir de una fórmula patrón podemos generar fórmulas siguientes. Siempre en la fórmula vamos a colocar el signo igual en la posición de celda donde queremos obtener el resultado y luego utilizamos las celdas que van a intervenir en la fórmula. Pasemos a la hoja práctica 2. En esta hoja vamos a obtener resultados de ventas de productos comestibles, de ventas de productos de perfumería y de ventas de productos de panadería. Realice las siguientes operaciones. Aplique formato de contabilidad en la columna precio unidad, subtotal y total ventas.
Desarrollemos la fórmula. Obtener el resultado subtotal, multiplique cantidad con precio unidad. Me ubico en la celda subtotal vacía. Toco cantidad por precio unidad. Presiono Enter. Y luego copio la fórmula a las siguientes posiciones. Este símbolo de numerales es simplemente que la columna debe ampliar un poco. Aplicamos formato de contabilidad. Vamos con los resultados de perfumería. Multiplique la cantidad de perfumería por el precio unidad, arrojando el resultado en la columna subtotal. Igual cantidad por precio unidad. Presionamos Enter. Nos ubicamos en la fórmula o en la celda que contiene la fórmula y en el punto de control damos un clic sostenido y arrastramos para generar los siguientes resultados. Obtenemos el total ventas. Presiono igual cantidad por precio unidad. Presiono Enter. Voy a generar las próximas fórmulas. Me ubico en la celda que contiene la fórmula y en el punto de control puedo también presionar dos clics y los resultados se obtienen de manera rápida. Aplicamos formato de contabilidad. Muy bien, hemos desarrollado un ejercicio aplicando fórmulas y haciendo autollenado de fórmulas. Pasaremos a la práctica número 3. En este ejercicio es un poco más amplio, pero también está basado en fórmulas aplicadas a celdas con valores numéricos. Realice las siguientes operaciones. Aplique el formato de contabilidad para toda la columna que represente valores en monedas. Realice las fórmulas para obtener el resultado de subtotal de la sección comestible, cantidad por precio unidad. Igual, cantidad por precio unidad. Presionamos Enter. Recuerden que puedo copiar para generar los próximos resultados. Seleccionamos las celdas y aplicamos formato de contabilidad. Subtotal de perfumería. Presiono igual. Toco cantidad por precio unidad. Presiono Enter. Me ubico en la celda que contiene la fórmula y copiamos hacia abajo. Recuerde que este signo numeral es que debo ampliar la columna para que se muestre completamente la cifra. Vamos al caso de la panadería. Subtotal, cantidad, precio unidad. Igual, toco cantidad por precio unidad. Presiono Enter. Nos ubicamos en la celda que contiene la fórmula y con dos clics generamos los resultados siguientes. Aplicamos formato de contabilidad. Recuerden que los numerales debo ampliar un poco la columna. Debemos aplicar el descuento del 10% sobre las secciones de comestible, perfumería y panadería. En la sección de descuento vamos a obtener el 10% de subtotal de comestible, el 10% del subtotal de perfumería y el 10% del subtotal de panadería. Nos ubicamos en la primera celda vacía de la columna 10% comestible. Me voy a la sección comestible y toco la celda subtotal por
10 porcentaje. Presiono Enter, ya que obtenemos el resultado de los porcentajes o de descuento. Copiamos las siguientes fórmulas. El caso de perfumería. Debo multiplicar el subtotal de perfumería con el 10%. Presiono igual. Subtotal por 10%. Presiono Enter. Generamos los siguientes resultados y arrastrando la fórmula hacia abajo. Vamos con panadería. Subtotal de panadería por el 10%. Presiono igual. Toco la celda subtotal de panadería por 10 porcentaje. Y con 2 clics generamos las siguientes fórmulas. En la siguiente sección vamos a calcular los impuestos. Impuesto del 19% de comestible, de panadería, de perfumería. Nos ubicamos en la primera celda vacía de la columna comestible. Presiono igual y busco la celda subtotal de comestible. Multiplico por 19%. Presiono Enter. Copiamos la fórmula hacia abajo. Vamos con panadería. Presiono igual. Subtotal de panadería por 19%. Presiono Enter. Y copiamos hacia abajo. Vamos con perfumería. Me ubico en la primera celda vacía de la columna perfumería en la sección cálculo de impuestos. Presiono igual. Me ubico en la sección de perfumería. Subtotal por el 19%. Presiono Enter. Copiamos la fórmula hacia abajo. Es muy sencillo manejar Excel cuando todas las fórmulas corresponden a celdas que van a interactuar en filas siguientes. Vamos con el total de ventas. Vamos a obtener cuál es el total de las ventas teniendo en cuenta el subtotal más el impuesto menos el descuento o menos el descuento más el impuesto. Presiono igual. Toco el subtotal de comestible más o menos el descuento del 10% más el impuesto del 19%. Y copiamos hacia abajo. Vamos ahora con total ventas de la sección panadería. Presiono igual. Tomo el subtotal de panadería menos el descuento de panadería más el IVA de panadería. Presionamos Enter y copiamos la fórmula hacia abajo. Recuerden que estos numerales indican que debo ampliar la columna. Por último, el total de ventas de la sección perfumería. Presiono igual. Me ubico en la sección perfumería. Tomo el subtotal menos el descuento de perfumería
más el impuesto de plusvalía. Presionamos un clic sostenido para generar las siguientes fórmulas. Muy bien, así de sencillo, creamos fórmulas en Excel utilizando cálculos que nos pueden realizar de manera automática, utilizando referencias o posiciones de celdas. Cuando trabajamos en Excel, también podemos encontrarnos con algunos códigos de error. Estos códigos de error normalmente son los siguientes: el error div, el error valor, el error nombre, el error ref, el error num, el error nulo, los numerales que ya vimos en el ejercicio anterior y el error n/a. Cada uno de estos errores indica que se está realizando algo que no es correcto. El error div indica que estamos dividiendo entre 0. Matemáticamente no podemos dividir entre 0. Por ejemplo, aquí tengo unas posiciones de celdas que podemos ingresarle valores. Por ejemplo, este valor y esta cantidad. Quiero dividir el presupuesto entre el número de proyectos. Igual, selecciono presupuesto entre la cantidad de proyectos. Muy bien, como la celda proyecto tiene un valor mayor a 0, me genera el resultado. Si coloco 0, observen que sale el error div 0, indicando que estoy dividiendo en valor entre 0. No es posible dividir entre 0. Entonces la solución acá es identificar qué celda estoy dividiendo y cambiar el valor de 0 por otro valor. Cuando nosotros presionamos 2 clics sobre una celda, observen que las celdas presentan unos colores indicando que celdas están interactuando o está haciendo referencia a una fórmula. El error valor, tipo de dato incorrecto, texto en operaciones numéricas. Por ejemplo, tengo una cantidad, tengo un precio y la fórmula sería cantidad por el precio. Muy bien, este es el resultado. Pero resulta que en la fórmula solo pueden operar valores numéricos. Si por alguna situación cambio el valor de la cantidad por una letra, observen que se genera el error valor, indicando de que hay un tipo de dato que no es correcto. Entonces, debemos identificar que las fórmulas deben operar sobre celdas con valores numéricos. El error nombre corresponde a un nombre no conocido. Por ejemplo, el nombre de una función puede estar mal escrita. Veamos el ejemplo. Si ingreso algunos valores, yo quiero generar la suma de estos dos valores con una función que se llama suma. Igual suma. Y voy a seleccionar estas dos celdas. El nombre correcto de la función es la palabra suma. Pero puedo equivocarme y colocar sumar. Se genera un error nombre indicando de que el nombre de la función no es el correcto. El nombre no se ha encontrado dentro de todas las funciones que tiene Excel. Lo correcto es identificar cuál es la función y colocar el nombre correcto. El código de error ref hace referencia a un conjunto de celdas que no son válidas o que de pronto existieron en una fórmula, pero se eliminaron. Por ejemplo, vamos a utilizar cantidad y colocamos un precio. Y vamos a hacer una fórmula multiplicando cantidad por el precio. Al momento no hay error,
pero esta fórmula está haciendo referencia a esta celda G9 y a la celda H9. Si por alguna situación estas celdas fueron eliminadas, observen que tenemos el error ref en todas las columnas en donde se hacía referencia a esa celda en una fórmula. En estas situaciones debemos identificar qué celda está operando y que por alguna situación fue eliminada. El error nulo hace referencia, el error null hace referencia a un número inválido o a una función que no contiene un valor correcto. Por ejemplo, tenemos el caso de una función que se llama raíz cuadrada. Si utilizamos igual raíz y colocamos o hacemos referencia a la celda con la cual voy a obtener una raíz cuadrada, en este caso la celda está vacía, si yo le coloco, por ejemplo, 99, él me da este resultado como raíz cuadrada. Si coloco un valor negativo, resulta que me genera el código error null, indicando de que el número negativo es un número que no es válido para esta función. Entonces, lo ideal aquí es que sea un número positivo. Tenemos el caso del código nulo, intersección incorrecta, uso incorrecto de un espacio entre rangos. Muy bien, resulta que cuando yo utilizo una función, por ejemplo suma, y si selecciono las celdas con las que voy a operar esa función, ¿sí? Observen que tenemos un rango de celdas. Tenemos un operador acá de dos punticos. Estos dos punticos identifican cuál es el conjunto de celdas, desde dónde estoy tomando la celda y hasta dónde. Si por alguna situación coloqué un espacio y olvidé colocar los dos puntos, me sale este error nulo, indicando de que hay un espacio o que no estoy colocando el operador correcto para rango de celdas. Y tenemos el error numeral, columna insuficiente, la columna es muy angosta. Cuando los números son muy largos, si estoy realizando alguna operación, por ejemplo, voy a multiplicar este valor por este valor, ¿sí? Y aquí pues me genera un valor largo, pero voy a colocarle formato de contabilidad y observen que le coloca los numerales indicando de que esta columna no es lo suficientemente ancha para mostrar todo su contenido. La solución es emplear, ¿sí? O dos clics también. Con dos clics se ajusta automáticamente. Por último tenemos la función, el código error número n/, indicando que un valor no está disponible. Dice, Excel no encuentra una coincidencia. Este error generalmente se presenta cuando utilizamos funciones de búsqueda. Por ejemplo, la función buscar B. Esta función la veremos más adelante en videos siguientes, pero vamos a hacer la explicación en qué situación se genera este error. Por ejemplo, si yo quiero buscar por los ítems que se encuentran en esta tabla, la descripción, que es el significado, con el número del código. Aquí ingresaría el ítem y automáticamente debe mostrarme a qué significado corresponde. En este caso, es conveniente utilizar la función buscar B. Pero si el ítem que estoy buscando no se encuentra acá, dentro de la tabla me va a mostrar el error del código, el error no encontrado. Veamos cómo se utiliza. Voy a utilizar rápidamente buscar B. Valor buscado va a ser mi ítem. Luego vamos a seleccionar el cuadro donde están los datos. Luego voy a decir
que la columna que voy a mostrar es la que está en la tercera posición y le voy a decir que la coincidencia va a ser exacta. Coloco el valor 0. Bien. Observe que aquí me mostró el 1 corresponde a división 0. División entre 0. El 2 lo encuentra texto de dato incorrecto. Este que tenemos aquí. El 3, nombre no reconocido. Bueno, el 4, que así sucesivamente. Si yo coloco un 10, no se encuentra y me va a mostrar numeral slash A o D, indicando de que no está disponible el valor buscado en la matriz o en el cuadro de datos. Esta función la veremos más adelante cuando trataremos sobre funciones de búsqueda.